Buen día, ¿cómo le va? Me entré riendo porque me pregunta Marcelo, ¿necesita el pie? Y yo tengo 2 pies, ¿qué me está ofreciendo más? Le digo, así vamos a arrancar la mañana. ¿Cómo le va? ¿Bien? Y sí, no van a responder otra cosa. Todos respondemos bien cuando nos preguntan, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos una necesidad, una situación. O podemos estar recontra felices, o podemos tener algo que nos está generando todavía situaciones difíciles. Muchas gracias. Pero siempre respondemos bien, ¿verdad? Pero recién hemos estado glorificando a nuestro Dios, lo hemos estado alabando, y el Señor también ahora quiere hablarnos, y lo hace a través de su palabra. En este caso, bueno, me puso a mí. Pero tengamos la convicción, amigos y hermanos que estamos aquí, que el Señor realmente nos habla. El Señor es el que va a poner palabras en mí. No en este momento, no es una cosa que va a caer del cielo, he estado preparándome, porque el Señor hace eso, y después nos usa. Pero yo lo que quiero que tengamos presente que en las distintas situaciones que estemos viviendo, personales, el mensaje no va dirigido a una situación, sino tiene ese poder, la palabra de Dios, que nos abarca a todos. Siempre hay algo que nos va a ayudar, nos va a alimentar, nos va a generar algo hermoso, que solamente el Señor sabe hacer. Por eso lo que yo les quiero pedir es que, no es que estén prestando atención a mí simplemente, sino que este momento que vamos a compartir, estemos con nuestra mente y nuestro corazón diciendo, ¿qué quiere el Señor decirme hoy? Porque si no estamos en esta posición, no vamos a saber a qué vinimos y no vamos a saber qué nos llevamos tampoco. También quiero confesarles que hay un lindo grupo de todas las edades, pero hay 4 personitas que me van a tener mal todo el mensaje. Porque una cosa es que te estén escuchando, otra cosa es que te estén anotando lo que estás diciendo. Eso es un examen, no de ellos, mío. Me están dando un examen a mí. Y pensaba, cuando los miraba desde atrás recién, digo, se están acomodando y preparando con todos sus lapicitos de colores. Qué responsabilidad para lo que estamos acá, ¿no? Porque pensar que tienen ellos un lugarcito donde tienen que poner las cosas que no entendieron. Y digo, si llenan algo de eso, mi mensaje no ha sido claro y el mensaje de Dios está hecho para niños. Entonces es una presión lo que estamos acá en tener que tratar de ser lo más claro posible. Pero bueno, vamos a dejar los preámbulos, vamos a comenzar lo que el Señor ha dispuesto para hoy. Bueno, gracias, me han salvado porque me olvidé una plaquita que yo quería poner ahí, porque el tema que vamos a tratar hoy va a ser Eliseo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hablamos de Eliseo o Elías, se me mezcla. Bueno, yo tengo un problema tremendo con el tema de los nombres. Yo puedo mezclar Pablo, Pedro y Eliseo y Elías. Cuando lo iba preparando, por ahí cruzaba. Pero también pasa esto con las historias de ellos. A veces la mezclamos un poco. Entonces me metí mucho a estudiar a este profeta y me apasionó. Y le digo que lo he leído muchas veces, pero hace 2 meses más o menos vos diste un tema que tomaste a Eliseo y dije Eliseo y empecé a estudiarlo. Entonces es hermoso, espero que usted también se entusiasme. En primer lugar vamos a decir que es un profeta de Dios. Pero antes de comenzar con Eliseo, quiero que me acompañen a Jeremías, que ese va a ser el texto que quiero que los chicos anoten como principal. Sé que tienen su lugarcito ahí. Es Jeremías 32, versículo 27. Jeremías 32, 27. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Se lo voy a decir en otra traducción. Yo utilizo muchas traducciones siempre porque siempre me gustan las palabras más actuales, entonces necesito otras traducciones. Y la NBI dice, yo soy el Señor, Dios de toda humanidad. ¿Hay algo imposible que pueda hacer? ¿Hay algo imposible? Fíjense que no dice nada distinto al otro, nada más que uno dice carne, que estaban más acostumbrados en ese tiempo cuando se escribió que carne sabían que era la humanidad.
pero el decir toda humanidad ya me veo incorporado 100%. Y quiero que este versículo lo marquen en sus Biblias, porque es importante saber que el Señor es Dios de toda la humanidad y se pregunta, ¿hay algo imposible? Y este versículo lo vamos a leer cuando termine de nuevo el mensaje de hoy. Bueno, vamos ahora a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Eliseo, una de las cosas que me impactó muchísimo cuando comencé a estudiarlo, ¿saben qué fue? Que lo vi tremendamente actual. Me personifiqué mucho con él. Parecía que estaba leyendo algo escrito en este tiempo y escrito como para mí. Miren, porque yo le voy a ir haciendo una pequeña reseña de esto. Eliseo fue buscado por Dios. Eliseo fue encontrado por Dios. Y esto fue lo primero que me personificó con él. Todos nosotros hemos sido buscados por Dios. Dios envió al Señor Jesucristo a este mundo a buscar lo que se le había perdido. Vos, yo, nos habíamos perdido. Vino y nos buscó. Eliseo fue encontrado por Dios. Vos y yo hemos sido encontrados por Dios. Seas o no de Él, Él te encontró. Porque Él bajó del cielo, nos buscó, nos encontró. Hasta ahí lo que Dios está haciendo. Ahora después viene la parte de Eliseo y la parte tuya y mía. Eliseo aceptó el llamado de Dios. Y eso quizás todo lo que estamos acá hemos dicho, sí, obviamente, si me llama Dios. ¿Quién no acepta un llamado de Dios? Jorge, y es Dios. Acá estoy. Eliseo aceptó el llamado de Dios. Pero hizo algo más Eliseo, un cuarto punto. Eliseo vivió acorde al llamado de Dios. Y esto ya me hizo temblar las piernas. Fue buscado, fue encontrado, aceptó el llamado de Dios. Pero después Eliseo vivió de acuerdo a ese llamado. Sí, yo siempre me cuestiono algunas cosas cuando empiezo a estudiar y ver. Digo, claro, pero hay que ver en qué momento y en qué contexto lo llamó Eliseo. Hay distintas situaciones que se están viviendo y a veces uno está más dispuesto o no dispuesto a escuchar. La vida es difícil. Ahora, ¿saben que tanto los historiadores como todos los estudios que hay coinciden en algo? Esos tiempos de Eliseo dicen que fueron los tiempos más oscuros del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de oscuro, no es que era de noche. Oscuro porque moralmente y espiritualmente, ante los ojos de Dios, era tremendo. Habían caído tremendamente. La política, los líderes religiosos, todos ellos practicaban inmoralidad, idolatría, maldad. Fíjense que más allá de creer que estamos hablando de Argentina, estamos hablando de la situación del mundo, política y religiosamente. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Y todo esto, las mismas leyes que los políticos hacían a su favor para poder liberarse de un montón de cosas, los religiosos también lo tomaban, dicen, bueno, aprovechemos ya que la ley nos avala, también podemos liberarnos y hacer esto. Y eso hacía que arrastraban al pueblo de Dios a una vida espiritual liviana. Entonces, yo digo, en el tiempo que habló o vivió Eliseo, es este tiempo, es el que me ha tocado a mí, es el que les ha tocado a ustedes. Yo creo que no desconocemos que esa es la situación del mundo y es la situación religiosa y es la situación que estamos viviendo los cristianos. Nos hemos relajado porque así es la vida, así es lo que se nos presentó, así es nuestra era, así es nuestro siglo hoy en día. La Biblia nos narra con muchos detalles la vida de Eliseo. Y ojo, la Biblia habla de todos sus personajes bastante. Moisés creo que es el que más detalle hace. Y después quizás venga Eliseo, donde hace tantos detalles. Habla de su llamado, habla de su juventud, habla de su carácter, habla de su servicio y habla de su muerte. Yo les voy a ir relatando todo esto, ¿sabe por qué? Porque si ustedes de acá no se van con ganas de agarrar el libro de Eliseo, no el libro de Eliseo, sino donde figura Eliseo en la Escritura y leerlo, me frustro y no saludo más a ninguno de ustedes. Bueno, ya me fui. Saben que hay
un detalle que me hizo leer un montón de veces la vida de Eliseo. Porque lo decían los estudios y digo, ¿cómo puede ser? No se registra en las Escrituras que Eliseo haya pecado o debilidades de Eliseo. Ustedes vieron que el Señor se encarga en poner en los grandes siervos de Dios sus debilidades y sus pecados, ¿o no? Siempre leemos y nos sentimos como justificados. Bueno, si él pecó, también que me queda a mí. De Eliseo no se registran pecados, no se registran debilidades. Y yo cuando leí, digo, no, y me puse a leer de nuevo. Y no hay. Ahora, Eliseo no pecó, Eliseo no tuvo debilidades, entonces era un ángel del cielo. No, Eliseo era como vos, como yo. Eliseo pecó y Eliseo tenía debilidades, pero por alguna razón Dios no lo registró en la palabra de Dios. No lo registró, no quiso que se registrara eso. ¿Por qué? Yo no saber, pero me gustó. Y miren, su andar en este mundo fue sin roturas, sin parches, con integridad. Eso fue lo que mostró y registró el Señor en las Escrituras de su profeta Eliseo. Su andar no fue rimbombante. Los chicos iban a poner, no entendí esa palabra ahora. Cuando lo usábamos mucho nosotros, no sé si lo usarán. ¿Saben qué es rimbombante ustedes? No, vieron, ya sabía que no iban a conocer esa palabra. Y es de ahora, actual, es una persona que antes que llegara ya lo escuchaban. Venía haciendo bulla, se venían moviendo los pinos porque iba llegando esa persona. Más o menos eso es lo que significa rimbombante, ¿no? Se sabía que ya llegaba antes que llegara. Y así era su precursor Eliseo, que fue su precursor Elías. ¿Vieron? Ya comencé. Elías era así. Se caracterizaba todo su andar por el fuego, el torbellino. Cuando aparecía Elías, miren cómo tengo que pensar antes de decir, ¿no? Cuando aparecía Elías, es el que se está yendo allá en el carro fuego. La gente se atemorizaba, le tenían miedo. Venía Elías por allá y la gente salía por acá, porque tenía una actitud así, muy fuerte. Dice, cuando uno va viendo la vida de Elías, él tenía largos mensajes, eran monólogos muy extensos que él daba. Y él lo que anunciaba e instaba a la gente era acerca de la santidad y la justicia de Dios. Elías hablaba santidad, justicia, era un llamado al arrepentimiento, pero con voz de trueno. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, con voz de trueno. Y Eliseo, todo lo contrario a su maestro. Eliseo personificaba, predicaba el evangelio de la gracia y la misericordia de Dios. Y lo hacía con empatía. Por eso vamos a ver en la historia de él, es muy personal. Y por esta razón a Eliseo la gente lo buscaba. Cuando aparecía, la gente iba hacia Eliseo. Ahora, con esto que estoy diciendo, ¿se equivocó Elías en su forma de predicar? No, era un profeta de Dios. Y Dios lo mandó en ese momento, en ese tiempo, que a su pueblo le predicara de esa manera. Le mostrara lo que era santidad, lo que era la justicia de Dios. Le mostraba cómo habían caído en el pecado. Y a Eliseo le dio este mensaje: gracia y misericordia de Dios. Y por eso es que no me canso de pensarlo y de decirlo, es para este tiempo. Yo creo que estamos en el tiempo del mensaje de Eliseo. Porque ¿quién no sabe que hay pecado y tiene pecado? Y que vivimos en pecado. ¿Quién no sabe que los que se apartaron del camino del Señor están en pecado? ¿Quién no sabe que estamos enfriados? Todo. Y es como que es un tiempo de decir, ya sé, no quiero que venga y me digas que estoy en pecado. Quiero que me digas si tengo restauración, si tengo perdón de Dios, si la gracia de Dios me puede abrazar en este tiempo que estoy viviendo. Es como que siento que eso es lo que Eliseo hacía
y es para nosotros. Un expositor bíblico de los años 1860, 1940, Hamilton Smith, dijo del carácter de Eliseo: trajo misericordia a los culpables, pero caminó apartado de su culpa. Trajo misericordia a los culpables. Y me encantaba esta visión. Ahora, muy rápidamente, antes de hacerle bien una reseña, después con versículos de Eliseo, para que vean qué era este hombre, quién era, cómo lo utilizó Dios a este hombre en ese tiempo. Enriqueció con la bendición del cielo, y eso me encantó. Lo enriqueció con bendición del cielo. Hermano, ¿cuál es nuestra riqueza? ¿Qué creemos que es la riqueza? Riqueza es lo que hacía Eliseo, lo que daba Eliseo. Bendición del cielo. Eso es riqueza. El resto, no nos dejemos engañar por este mundo, no es riqueza. Porque una verdadera riqueza no se echa a perder. Una verdadera riqueza no se enmohece. Una verdadera riqueza no se pierde. La riqueza del cielo es eterna, es brillante, es costosa. Y esa es la que transmitía Eliseo. Sin provisiones, Eliseo alimentó ejércitos enteros. Cosas que eran mortales las transformó en inofensivas y hasta en alimento. Sin medicina sanó enfermos. Sin soldados venció ejércitos y en su muerte dio vida. ¿Qué tal Eliseo? Parece mentira, ¿no? Lo que acabo de detallar, y es corta la historia que se habla acá, pero miren todo lo que vamos a encontrar. Les voy a hacer una reseña ahora rápida con versículos. Chicos, si ustedes se pierden en el versículo, porque yo en cada versículo capaz que diga algo, yo acá tengo un papelito que están los versículos y se los voy a dar. Entonces, si alguno se pierde, no se ponga a decir, ¿qué dijo? Acá yo se los doy y lo completa. Bien, miren la reseña que hice. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, fíjense, dice, esto se lo dice a Elías, y le dijo Jehová a Elías: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjense, esta es la orden que le dio Jehová, Dios, a Elías. Tenía que ungir a Hazael por rey, a Jehú por rey y a Eliseo por profeta para que lo continuara. Ahora, uno lee esto y sigue la historia y saben que Elías nunca ungió a Hazael ni a Jehú. Y uno cuando sigue la historia es como que Elías los había ungido y después Eliseo, no. Sí se registra que lo buscó a Eliseo. ¿Pero por qué? ¿Desobedeció a Dios? No. Es que estos dos personajes, estos dos reyes, surgieron en el tiempo de Elías. ¿Se dan cuenta? Y es impresionante leer esto porque cuando Eliseo está frente a Hazael, que tenía que ungir, saben que relata que es impresionante. Dice, era un siervo de un rey que estaba actualmente, que el rey estaba enfermo. Entonces el rey lo manda a este siervo, a Hazael, que vaya al profeta Eliseo para que le diga si se iba a sanar. Entonces este siervo va y se para frente al profeta y el profeta lo mira y le dice, el rey no se va a salvar. Pero relata que se queda mirándolo a los ojos fijamente y el siervo se empezó a incomodar. ¿Qué le pasa? Me mira de esa forma, se incomodó, ¿qué pasa? Y Eliseo empezó a llorar. ¿Qué pasó? Le dice, vos vas a ser rey. Yo rey, soy un siervo. Vos vas a ser rey. Y Dios me muestra cómo vas a matar a espada a los jóvenes, abrir los vientres de las mujeres y estallar a los niños en el suelo. Yo, un simple siervo. Sí, un simple siervo. Cuando Hazael vuelve y el rey le pregunta, ¿qué le dijo? No, sí te vas a salvar. ¿Saben qué hizo al día siguiente? Empapó una toalla,
se la puso el rey y lo mató, y él fue rey. E hizo lo que le dijo el profeta. ¿Saben qué saco de acá, hermanos? ¿Cuántas veces oramos para que Dios nos guíe? Y a veces sabemos que oramos en cosas que ya están escritas, ¿no? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros frente a Asael? Y de repente Dios nos muestra, guarda, este va a matar a mi pueblo, va a destrozar al pueblo de Israel. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? No, Dios me mostró que este no es. ¿O no? Dios, siento que el Señor me está diciendo, esto no es. Dios ya había dicho que tenía que ser. Guarda con cambiar los designios de Dios. Con esto de, ahora oro y sentí esto. Guarda, si Dios dice cómo es la cosa, no la cambiemos porque pensemos que me parece que se equivocó Dios. Dios dijo que ungieran a este hombre asesino. Son las cosas que Dios hace. Increíble pensar que a favor de su pueblo, pero ponía un nombre que iba a destruir a su pueblo. Después, en Primera Reyes, seguimos 19. Elías se encuentra a Eliseo, que es ese, no es ese encuentro, pero es cuando le encuentra y dice que estaba con 12 yuntas. En mi tiempo, cuando me enseñaron esto, me decían, ¿se imaginan lo que era Eliseo? 12 yuntas de bueyes. Debe ser un hombre fuerte, grandote, porque lo imaginamos llevando 12 yuntas de bueyes y nada que ver. Claro que tenía 12 yuntas de bueyes, pero en un campo había 11 siervos delante de él, era el número 12, y esos 11 siervos tenían yuntas de bueyes trabajando en su campo. Por eso él dice que estaba al último, porque seguramente él, sus padres, su familia tenían ese campo, era gente adinerada, y él era el que iba conduciendo y viendo cómo se iban haciendo los trabajos. Por eso cuando lo encuentra y Elías le pone el manto y él comprendió que era un llamado de Dios, él dice, déjeme que voy a besar a mis padres, agarra sus bueyes, los mata, se los da al pueblo y con el arado, con su arado, hace el fuego y los cocina. Y esto es lo que me hizo pensar también, estos pequeños paréntesis para que vayamos analizando. Me llama la atención que cuando este joven va a los padres, después que me imagino que los padres le habían puesto todo, para él era el sustento también de su familia, una persona que estaba ahí al frente para tener todos esos bueyes trabajando, que no se muestra que los padres dijeron, ay Eliseo, oremos, te vino a buscar pero oremos, veamos si esto es de Dios. No se registra nada de eso. Yo no estoy diciendo que no se ore, ojo, no me malinterpreten, pero yo creo que los padres sabían perfectamente quién era Eliseo, cuál era la voluntad de ese joven, cómo amaba a Jehová. Sus padres deben haber orado mucho por la vida de su hijo. Y esto era respuesta de Dios. A veces la respuesta de Dios la oramos. ¿O no es así, hermano? Oramos la respuesta de Dios porque nos sorprende, porque es difícil lo que está por vivirse. Acá los padres sabían perfectamente. Su hijo iba a dejar de trabajar en la familia y proveer. Su hijo iba a pasar a ser un profeta sin nada. Y lo dejaron. Era jovencito, Ahora, para tener como referencia, Eliseo sirvió a Elías durante 10 años. Esto lo voy diciendo porque a veces uno lee y parece que todo sucede en el instante que estamos leyendo. Pero desde ese llamado, del llamado de Elías a Eliseo, 10 años estuvo Eliseo junto a Elías, viendo a este profeta de Dios hacer y creciendo con él. Ya en Segunda de Reyes, capítulo 2, es donde vemos que Eliseo ve el carro de fuego, que es esta escena donde lo lleva a Elías ese carro, ese torbellino. Eliseo estuvo allí. Luego en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, purifica las aguas de un pueblo que tenía las aguas envenenadas y Eliseo las purifica. En el mismo capítulo 2, versículo 23, es una cosa que es curiosa, donde unos jóvenes se burlan de él y le dicen pelado, viejo pelado, y los maldijo. Todo lo que hizo fue maldecirlo. Aparecieron 2 osos y destrozaron 42 jóvenes. No dicen que hayan sido todos jóvenes, a 42. Sí que debe haber sido una turba que venía provocándolo, instándolo, y dice que se dio vuelta y los maldijo, y 2 osos aparecieron
y 42 jóvenes fueron destrozados. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes se ve la viuda endeudada. Recuerda esa historia donde las vasijas se van llenando de aceite, que todo lo que tenía era un poquito de aceite, y le dice, bueno, busca vasijas, y comienzan a llenarla, y gracias a eso puede pagar sus deudas, salva que sus hijos sean esclavizados, y con lo que les quedó iban a seguir viviendo. Ese milagro hizo Eliseo en la vida de la viuda. En capítulo 4, versículo 8, revive al hijo de la tsunamita. Esta tsunamita era un matrimonio de gente grande, no tenían hijos, se ve que eran adinerados, y Eliseo siempre pasaba por allí y los invitaban a comer a Eliseo, y seguían viaje. Y esta tsunamita en un momento dice a su marido, le vamos a hacer una habitación acá arriba porque siento que este hombre es un hombre de Dios. ¿Saben por qué me llama la atención esto? Fíjense que Eliseo no iba con una pancarta diciendo yo soy profeta de Dios, o llegaba y se manifestaba y le empezaba a predicar a la gente. Ella, después de recibirlo varias veces a comer, dice, este es un hombre de Dios. ¿Y sabe de qué me habla esto? De una vida íntegra y de santidad. No le hacía falta hablar a Eliseo para mostrarse que era un hombre de Dios. Su actitud, sus palabras, sus expresiones, sus intereses le mostraron que era un hombre de Dios. Y bueno, ya esta mujer no tenían hijos y era mujer grande, entonces Eliseo, para ver qué podía hacer por ella, por lo que había hecho por él, de darle esa habitación cada vez que cruzaba, ve que no tenía hijo, entonces le promete un hijo para el año siguiente. Ella siente que se burlaba, que no era así, pero al año siguiente tiene un hijo. Después se ve que el hijo va creciendo, se va con el padre a trabajar al campo siendo pequeñito, le duele la cabeza, vuelve, lo manda con su madre, se muere el niño, y esta tsunamita va y lo busca al profeta, y el profeta, cuando viene, la madre lo había puesto en su cama, en la cama del profeta, y él lo revive a este niño. Este otro de los grandes milagros que hizo Eliseo. En el capítulo 4, versículo 38, un guisado. Había mucho hambre en ese tiempo y entonces hace preparar guiso. Entonces los siervos salen y bueno, ahí no iban a un supermercado, no tenían almacenes, entonces iban al campo y buscaban hierbas. Resulta que cuando condimentan, se envenenó. Cuando empiezan a comer se dan cuenta que estaba envenenado. Y eso es lo que yo les decía antes, que algo que era mortal lo transformó en nutritivo, porque después que él le echa sal y hace algo, pasa a ser una comida que pudieron ser alimentados todos. Después del capítulo 4 seguimos versículos 42, multiplicó 20 panes para 100 personas. Luego en el capítulo 5 cura la lepra de Naamán. Recuerda Naamán, ese jefe del ejército que tuvo que bañarse 7 veces. Bueno, lo curioso de esto es que en esa época había muchísima lepra, pero el único registro de curación de lepra es la de Naamán. También lo hizo Eliseo. Luego había guerra. Siempre había guerra en ese momento contra los israelitas. Entonces el rey en ese momento que atacaba a los israelitas, cada vez que iba a hacer una emboscada, los israelitas sabían por dónde iba a ir. Entonces volvía a hacer otro ataque y cuando llegaban los israelitas ya estaban bichos, alguien le había dicho. Entonces el rey va a su jefe y le dice, ¿quién de ustedes me está engañando y está yendo y le está informando? Entonces uno le dice, no, lo que pasa es que el profeta de ellos les dice que van a hacer. Le dice, lo que usted piense en su alcoba, el profeta se los dice a su pueblo, a su ejército. Ah, sí, vayan y busquen a ese hombre. Lo quería matar. Y entonces es curioso cuando ustedes leen este episodio en capítulo 6, versículo 8 al 23, manda un ejército, carros de guerra, y se ponen en toda la cima. Entonces sale el siervo de Eliseo y se para y ve semejante ejército que iba contra ellos. Entonces va y le dice a Eliseo, Señor, mira, estamos rodeados, te buscan a vos, ¿qué vamos a hacer?
y le dice Eliseo, quédate tranquilo, los que están con nosotros son mucho más que ellos. Esa frase la tenemos tan presente, ¿no? Los que están con nosotros son mucho más que ellos. Yo me imagino a este jovencito. Mi jefe se puso gaga. Veía 3 gallinas, un burro, una vaca. Y él dice, los que están con nosotros son más que todo este ejército. Chau, chau el profeta. Dice que Eliseo oró a Dios para que se le abran los ojos de su siervo. Y cuando vio carros de fuego, el ejército rodeando y para en defensa de Eliseo. Y me espeluzno cuando digo esto, porque creen que aún no existe eso. ¿Creen que el pueblo de Dios no está rodeado de esos carros de fuego? Solo debemos pedirle a Dios que nos abra los ojos y nos haga ver ese cuidado y esa protección que Él tiene para con nosotros. Eso existe, hermanos. ¿Y saben qué hizo Eliseo? No es que el ejército fue y mató a esa gente, ese otro. Le pidió a Dios que le diera ceguera. Digo, ¿qué está haciendo? Ceguera, entonces pues él se acerca a los capitanes, le dice, no está acá el que ustedes están buscando, venga, y lo llevó hasta Samaria, lo rodearon ahí el pueblo, lo podrían haber matado, entonces le decían, ¿qué hacemos, Eliseo? ¿Los matamos? No, son rehenes, ¿qué hacemos los rehenes? Aliméntenlo y luego mándenlo a sus casas. Eso hacía Eliseo. Y por último, en 2 Reyes capítulo 13, versículo 21, Eliseo ya había muerto, ya hacía por lo menos 1 año, lo habían sepultado. Pero en ese tiempo había mucho vandalismo, motochorro diríamos ahora, andan ahí y iban 2 muchachos con un amigo que había muerto, los llevaban para enterrarlo, pero ven que aparece esa turba para atacarlo, para robarle. Entonces en la desesperación van corriendo y lo tiran en un sepulcro a su amigo muerto y lo tiraron al sepulcro de Eliseo. Dice que cuando el cuerpo muerto de este joven toca los huesos de Eliseo, salta y se pone de pie. Por eso le dije, muerto daba vida. El poder de Dios es extraordinario. Las cosas que hace con sus siervos es extraordinario. Eso es más o menos la reseña. Alguien dijo, la santidad que sea natural y la naturalidad que sea santa. Y cuando uno estudia la vida de Eliseo, ves que esa naturalidad de él de vida era santa. Por eso el significado del nombre de Eliseo es mi Dios es salvación. Y curiosamente el significado de Jesús es Dios es salvación. Ese era lo que había en el corazón, en la mente, en el espíritu de Eliseo. Que lo único que vale es la salvación del Señor Jesucristo. Por eso insisto que creo que estamos en el tiempo de Eliseo. Gracia y misericordia. Saben, para ir ya terminando, para esto hace falta poner de nosotros. Ustedes saben que se hacen muchos experimentos con ranas. Las ranitas se usan mucho para experimentos. Y uno de los experimentos fue poner una rana en una olla con agua. Y es su hábitat, el agua estaba cómoda. Pero comienzan a encender el fuego y a calentar el agua. Y saben que la rana no se mueve, se queda allí, como que no supiera que va a morir. Hay quien dice que la rana murió porque se hirvió, pero está lo que dice que la rana murió porque no saltó, no dejó su lugar de confort. Y yo voy por esa. Hermanos, hay cosas que debemos hacer que nos sacan del lugar de confort. ¿Estás bien como estás? Bueno, tené cuidado, te puede estar quemando. Quizás tenga que salir del lugar de confort. Estás cómodo, estás en tu hábitat. Y sí, yo me siento bien así, como soy espiritualmente. Leo poco, pero estoy bien. Voy cada tanto a la iglesia, pero estoy bien. Oro, sí, estoy bien. Estoy muy cómodo. No vaya a ser que sea tan real lo que le estoy diciendo, que estamos en el tiempo de políticamente nos aprueban a hacer un montón de cosas, religiosamente estamos aprobados para hacer un montón de cosas, pero Dios me está diciendo, salí del agua, salta, te vas a quemar. Saben que una cosa que llama la atención es la historia de Noé. Vieron que Noé, Dios le da a Noé todos los elementos y las medidas del arca, materiales, pintura, tamaño, todas las dimensiones, lo que tenía que hacer,
Y saben que uno cuando lo lee varias veces, vieron que pasamos de largo los numeritos, ya sí, tantos pies de tal cosa, tanto del otro, ya. Pero cuando nuestras vidas empiezan a tener tormentas también, es importante leerlas. ¿Saben por qué? Cualquier ingeniero que haga barcos diría, wow, tu Dios no sabe hacer barcos. Se equivocó porque se olvidó lo más importante. Le dio todos los detalles, bárbaro, flota extraordinario y cabían bárbaros. Pero se olvidó lo más importante. ¿Qué le falta al arca? El timón. No le hizo un sistema para que el pobre Noé lo condujera. ¿Saben por qué? Porque nunca le dijo que lo manejara a Noé. Yo te llevo a la salvación, le dijo Dios. Yo te llevo a la salvación. Vos no manejás el barco. Al barco lo manejo yo. Yo sé dónde te voy a llevar. Sé dónde vas a parar. Pero puede ser otro país, otro continente. Yo te doy la salvación. Vos, Noé, ocupate de lo que tenés que ocuparte. Mantener a tu familia confiada en mí, porque el mensaje lo tuvo Noé, no la familia. Vos mantenés tu familia fuerte, segura, que lo que estamos haciendo está bien. Alimentá lo que tenés a tu alrededor. Tienes que estar bien. Hacé tu trabajo ahí y deja que yo conduzco tu vida. Dios tiene el poder para hacer las cosas. Te recuerdan que Elías golpeó con su manto el agua y se abrió. Eliseo hizo lo mismo. ¿Saben todos esos milagros que le dije? ¿Se usó el manto? Porque el poder no está en el manto. El poder está en Dios, no en el manto. Hermanos queridos, esto no tiene poder. Hermanos, abrimos nuestras Biblias, las ponemos para que cuando viene la visita la vean como que esto tiene poder. No tiene poder. Es un libro. Ahora, si lo lees, vas a ver dónde está el poder. Si lees de verdad y sabiendo de quién proviene, vas a ver de dónde proviene el poder. Y el poder es de Dios, no es tuyo, no es de las cosas que nos rodean. El poder es de Dios y ese poder existe hoy, hermanos. No sé qué situación estás viviendo, no sé cómo es tu vida, pero sé que necesitas a Dios, porque yo también necesito a Dios. La humanidad necesita a Dios. Los cristianos necesitamos de Dios. Y por eso dije que iba a terminar con el mismo versículo que comenzamos. Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible que yo no pueda hacer? Confía, hermano. Subite al arca de Dios. No te preocupes por la conducción. Confía en el poder de Dios. Confía en ese ejército que está protegiendo tu vida. Y de esa forma vamos a tener una santidad natural. Y esa naturalidad va a ser santa. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.